Los estudiantes universitarios se enfrentaron con decisión al régimen dictatorial. Muchos centros estuvieron cerrados o paralizados durante esos meses. Las asambleas, sentadas, encierros, manifestaciones y conciertos de cantautores por la libertad se sucedieron. Las facultades se consideraron espacios libres, y las acciones, que coincidieron con las de los trabajadores al grito de obreros y estudiantes unidos, acabaron haciendo inviable la continuidad del gobierno de Arias, cuya caída abrió el camino hacia las libertades. Yo aspiro a fascinarme y a acreditarme en el andar de la pantalla, pero en fin, no hay que ir a preocupaciones de que estoy ya en traste agónico. Madre, que bien resistes, madre, que bien resistes, madre, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, de las bombas serían. Tras el final de la Guerra Civil se produjo una importante depuración en la Universidad Española y las plantillas se llenaron de excombatientes y condecorados varios. Una de las primeras protestas estudiantiles tuvo lugar en febrero de 1956 en la Universidad de Madrid, donde jóvenes que procedían de la burguesía o también de clase trabajadora se manifestaron. Ellos lo que pedían era democracia y hacían un llamamiento para una huelga de 48 horas. La represión fue brutal. Las detenciones de los estudiantes llegaron a suponer una concentración de más de 350 estudiantes en la Dirección General de Seguridad y en los juzgados de guardia. En aquella época no existía el hábil juego represivo que se creó después con la Ley de Orden Público, pero pese a ello se produjeron numerosas condenas y tanto estudiantes como un cierto elenco del profesorado bastante destacado fueron a dar con sus huesos en las prisiones. Es importante lo que sucede en Madrid en 1956 porque va a abonar el terreno para que las universidades se conviertan en uno de los semilleros de actividad antifranquista. Porque 15 o 20 años después, estos estudiantes coparon los colegios profesionales de abogados, de médicos, de profesores y tuvieron un papel muy relevante en el proceso de transición a la democracia. Cuando en una nación se desencadena una revolución, la universidad no puede quedarse aparte. Por eso, no deja de causar tristeza ver a una pequeña parte de algunas universidades convertidas en juguetes de mecanismos ideológicos absolutamente al margen de la auténtica problemática estudiantil. España comprende el ímpetu de esa juventud que sueña con lo mejor. Ardor juvenil que puede representar un signo positivo cuando se encauza dentro de los márgenes legales. Cuando acaban los años 60 se produce un incremento muy potente de la matrícula universitaria. Ya la universidad deja de ser de élite y la gente de las clases medias, sobre todo de las clases medias urbanas, aterrizamos allí, ¿no?
¿Qué universidad era aquella? Pues era una universidad que estaba cortada a la medida del régimen, era una universidad muy poco científica, era una universidad con muy pocos recursos. Había profesores abiertamente reaccionarios, había otros que procuraban disimular por la cuenta que les traía. Si te detenían, no solamente podías ir a la cárcel, es que te abrían un expediente disciplinario y te expulsaban de la universidad. Es decir, te quedabas sin poder terminar tu carrera. Cuando yo empiezo la carrera, mi ideología era la que me habían impregnado los curas del nacionalcatolicismo, y cuando llego a la universidad me encuentro con que hay otras historias y con que hay otro mundo distinto al que hasta entonces había recibido. Para mí los comunistas eran muy malos y se presentaban a delegados y tal, bueno. Y en muy poco tiempo me hice ateo, me presento a delegado y entonces ahí sí que empiezo a tener una conciencia política y una cierta militancia. Queríamos un sindicato democrático y no las pequeñas ofertas que nos daba el régimen. El moviment universitari a Barcelona, després dels anys 56 i 57, en què van tenir lloc una sèrie d'accions on es portaven i on es debatien a través d'assemblees lliures, va caure sobre aquest moviment una gran repressió que va canalitzar i va destruir totalment tots els intents renovadors. El punto principal fue la iniciación de asambleas libres en la que se empezó a discutir el problema universitario y en los cuales fue el punto de partida del movimiento universitario. Se consiguió rechazar el intento de profundizar en ello una ideología fascista para aquellas generaciones que no habían conseguido la guerra. Entonces surgió la necesidad de elaborar un sindicato libre, autónomo, democrático. Comenzó en Barcelona en el año 66 con la famosa capuchinada de Sarriá. Teníamos en aquel momento el tema de la guerra de Vietnam, que tenías un elemento de rechazo hacia el imperialismo norteamericano. Al final entras en esa especie de rueda que te lleva pues, en un momento a pegar un cartel, al día siguiente a dar un salto, al otro a llevar una pancarta o al día siguiente a militar, ¿no? Frente a la Facultad de Filosofía de Madrid, más de 3.000 estudiantes españoles protestan de la agresión de Estados Unidos a Vietnam, mientras Johnson continúa la escalada del chantaje. Era un joven de 23 o 24 años. Y de pronto me encuentro que una tarde yo estoy durmiendo la siesta. Mi padre sube rápidamente a casa y me dice, oye, me han intentado detener. ¿Qué estás haciendo, no? Pero sin embargo, luego le pasaba la propaganda que yo no podía almacenar, se la llevaba él a la tienda y la guardaba entre sacos de arroz. La casa de mis padres casi funcionaba como un piso franco. Se hicieron decenas y no cientos de reuniones clandestinas. El nacionalcatolicismo era una cosa antipática y horrible. Era lógico adscribirte a posiciones de resistencia y a posiciones, por lo tanto, revolucionarias. Y empecé a formar parte de las primeras asambleas y de los primeros movimientos de lucha por la libertad y por una universidad democrática, por una universidad científica y por, en fin, otro tipo de sociedad y de universidad. Choques callejeros entre los manifestantes y la fuerza pública se saldaron con el balance de varios cientos de heridos y los destrozos en cientos de millones de francos. La dureza de la lucha queda bien patente en estas imágenes rodadas durante la noche dramática del barrio latino, que dejó marcada su huella como un aviso de los peligros que amenazan al vecino país. Todo aquel discurso del 68, anticolonial, antibélico, internacionalista, ayudó a crear un sentimiento de identidad entre los jóvenes españoles. Mi conexión fue a través de lo que se denominaban seminarios de iniciación, yendo al colegio de monjas, por cierto, a las charlas que nos dieron sobre el movimiento obrero, gente muy reconocida del movimiento obrero, médico Ernesto Losada, que nos hablaba de los anticonceptivos, en fin, cuestiones de ese tipo. A mí me vino a buscar la policía a casa de mis padres y mi madre mintió, con lo religiosa que era ella, pero mintió porque tonta no era. No recuerdo que fuéramos expresamente a los institutos, porque teníamos bastante con la universidad y nuestros compañeros, apurando los lazos de parentesco. Si tenías hermanos menores en los institutos, en enseñanza media, pues sí que lo que procurábamos era hablar con ellos, acercarnos y lograr que ellos mismos creasen unas incipientes organizaciones en sus propias aulas. A través de los cines club, la película que comentabas, había charlas, debates, discusiones que podía dar lugar a que el individuo en cuestión estuviera de acuerdo contigo o no. Es decir, que eso ya no. Pero vamos, en lo que es en el medio universitario, yo creo que influye sobre todo la cultura. Caldrá que digui
de seguida prou, que vulgui ara caminar de nou, alçat sense repòs per sempre més, home salvat en poble contra el vent. La cultura fue la luz de aquella época. La sensación que tuve es de pasar de un mundo gris, monótono y aburrido a algo mucho más hermoso. Ai, no hem pogut, però desesperar el vell vençut. Nuestra cultura musical se resolvía en media docena de cantautores. Todo lo que nos servía para agitar estaba fuera de nuestro marco. Lo que había que hacer es la calle y la universidad. Aquello bullía de alguna manera, ¿no? Fue prácticamente el inicio de los cantautores, los teatros independientes, que velaba no solo por la calidad, sino por el compromiso político de lo que se estaba representando. Y los grandes conciertos que había aglutinaban a mucha gente. Y lo que se cantaba allí era a la calle que ya es hora. Tanto la caída del ministro como la retirada de la policía de los centros universitarios, como otras conquistas de este tipo, creo que son válidas en cuanto alientan y dan una dinámica al movimiento universitario. Creo que su valor se queda aquí, puesto que una eficacia política no la pueden tener hasta que se vayan creando unas condiciones generales en el marco del Estado y que el movimiento universitario vaya encontrando una lucha coordinada con otros sectores. Lo que más contribuyó a sublevar a la Universidad Española en aquel año 68 fue la muerte del estudiante Enrique Ruano, que provocó la declaración del estado de excepción durante 3 meses. Cristo Rey, adelante, cambio. En la calle Isaac Peral, esquina a Plaza Cristo Rey. Ha habido un grupo numeroso, nos han tirado bastantes piedras, nos han dado casi todos. Ha habido que hacer unos disparos al aire. Ayudar al microbús ese, a ver si se puede detener a alguien de eso. ¿Me oyen? Sí, le oigo, tranquilo, adelante. No hay nada, ya se han ido todos, claro, ha habido unas carreras por fin. Ya me han dado con una piedra, al señor Flecha también, al conductor también, pero en la calle, todos en la calle ya. Muy bien, tranquilo, esté tranquilo, muy bien. Déclaration de l'amiral Carrero Blanco, vice-président du gouvernement Cortés. Nous avons la grave obligation d'empêcher que l'effort économique de la société soit compromis par les actes insensés d'une minorité perdue dans l'athéisme, la drogue et l'anarchie. Comme l'université fermée, principal coupable de ce climat général de désobéissance, invoqué par le décret-loi du 24 janvier pour justifier les mesures répressives. Mais les excès de quelques groupes d'étudiants, les soi-disant abus d'une presse en liberté étroitement surveillée, les revendications du monde ouvrier étaient-ils seuls visés? Les capitaines généraux demandaient à Franco qu'il décrète l'état de guerre, la loi martiale. Solution de compromis, l'état d'exception leur a été lâché. ¿Se justificaba? ¿L'état d'exception? Sí. No se justifica. Significa una vuelta, atrás. Un retour à 1939. À 1940, cette époque, non? C'est tout de même la radicalisation de l'université qui a servi de prétexte aux éléments les plus durs du régime pour effectuer cet état d'exception dans lequel vous vous trouvez actuellement. Oui, c'est mon avis, mais je trouve que ce n'est pas la situation seulement de l'université qui a conduit à l'état d'exception, c'est plutôt un état général du pays et qui signifierait un peu une possibilité de futur démocratique en Espagne. Cuando se decretó el estado de excepción, pues la mayor parte de la gente de los partidos, sobre todo si tenía una responsabilidad, pues tuvo que huir. ¿Y qué pasó? Pues que nos quedamos las mujeres en la retaguardia. Yo era una de las responsables de cultura de la universidad. Venía María del Mar Bonet a darme un concierto y tuve que ir yo porque no había nadie, ¿no? A decirle que se había suspendido, que se volviese a Barcelona en el siguiente tren. Bueno, y allí me detuvieron. Me cayó la del pulpo por ir a recibirla a pesar de no tener... Bueno, la verdad es que sí que me buscaban ya, no puedo presumir de otra cosa. De matinada em trucat
Són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada al seu fill que no sé qui n'és de dormir. Había habido mucha represión, habían pasado mucha gente por comisaría, estaba gente en la cárcel y como cargo que era en aquel momento del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, me detienen, ¿no? Mi primera recepción antes de pasar a la celda fue una paliza bestial, que me dejaron inconsciente, lo que creo que en su jerga tenían de ablandamiento. Aquesta gent que truquen de matinada, dies que parla poc i cada nit s'agitava. Li venia un tremolor, també en un truc a Trentalba, que volen aquesta gent que truquen de matinada. En el primer estado de excepción participé en una sentada por el asesinato de Enrique Ruano. Hubo mucha represión policial, pero a veces nos olvidamos que hubo también una enorme represión académica. Todas aquellas personas que participamos en esa sentada nos invitaron a dejar la universidad, así, sin que costara en ningún sitio. S'inclina el finestral, darrere xiscla la mare, que volen aquesta gent que truquen de matinada han trucat. La llei una hora assenyala, ara l'estudiant és mort, no és mort d'un truc a Trentalba, que volen aquesta gent que truquen de matinada. El estudiante sabe que quiere ser ciudadano y sabe cómo conseguir ser ciudadano. El procedimiento para conseguir ser ciudadano y participar en la vida política hoy no es otro nada más que la protesta, porque no tiene ningún cauce legal efectivo que le permita llegar a esta participación en la posesión del poder, la organización del poder y la distribución del poder. El gobierno ha mostrado una clara incomprensión respecto de la protesta estudiantil. Ha entendido que se trataba de una rebeldía que no estaba motivada nada más que por el deseo juvenil de protestar. Una especie de manifestación deportiva de la violencia que no se podría canalizar de otra manera. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Una represión controlada. En el contexto general del país, la universidad no es nada más que un testimonio de avanzada de un estado generalizado de insatisfacción. Today, every day, the Land Rovers and the grey uniformed police patrol the campus of Madrid University. Most Spanish students come from middle or upper class families. But as long ago as 1956, they were protesting about teaching methods and the lack of a students' union. Was the state of exception necessary? If you compare what happened in France in May with a 2 months semester state with some 500 detentions, things had been done in Spain, and we came back to the same situation we had before, and we finished our present university semester without problems. I would say it was not a bad idea after all. Would you say then that it was because of the students that the state of exception was necessary? Beyond any doubt, the situation in Madrid and Barcelona University has become to be very critical. They're trying to show that Spain is undergoing a student's trouble like any other Western country. Of course, it's not true. In Spain, we're fighting for basic liberties, the liberty of expression, the liberty to vote, the liberty to associate. These are 3 main liberties which are, of course, non-existent in Spain. Franco is there like God is there, and nothing can be done about it. See? Nothing will change. But what happens when God goes, when Franco dies? Well, they hope another God will come. Who do you think this God will be? God knows. In the underground, there is a very active opposition war, especially among workers and among students. During the last year, among middle classes, a kind of public opposition was growing. I think that has been one of the reasons, the real reasons of the state of emergency. El hecho de que haya mucha gente en la universidad es un signo positivo para el país. O sea, yo creo que es una consecuencia lógica del deseo que tiene la gente de agricultura. Y la pena yo creo que si esto no esté contrario está con el suficiente número de instalaciones y de profesores, que haya una adecuada proporción entre estos términos, ¿no? La Universidad Española, como todas las universidades europeas, han sido invadidas por el número. Pero este crecimiento del número de estudiantes no representa maldición alguna.
si al incremento desmesurado del número de alumnos no sucede el aumento paralelo del profesorado en número semejante o proporcional, y al mismo tiempo, naturalmente, con la competencia de que los estudiantes hablaban o los estudiantes negaban, he ahí otro elemento fundamental para la masificación. Es inútil arbitrar soluciones intermedias, no más parches ni remiendos. Se hace imprescindible una transformación educativa. El país está implicado en su más urgente empresa. El proyecto de Ley General de la Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa es una tarea que nos compete a todos, una obra posible y real que está en nuestras manos. El régimen abordó una política de reformas universitarias con la Ley General de Educación de 1970. Esta ley buscaba desmasificar las aulas y para ello se crearon en todas las capitales de provincia su correspondiente colegio universitario, expandiendo así la llama de la protesta estudiantil por todo el territorio. El curso 1971-72 ha sido el más conflictivo desde 1939. En declaraciones del rector, del ministro, constantemente están diciendo el peligro que supone la masificación, etc. El objetivo fundamental es reducir la universidad a una élite minoritaria que en el futuro ocupe los 4 puestos burocráticos que haya que cubrir. Otro de los problemas de selectividad es la puerta abierta que deja la educación a la privatización de la universidad. Así pues, el curso comienza en una situación fuertemente conflictiva, agravada por la continua presencia de la policía que ocupa militarmente las facultades. El problema es que cuando los estudiantes salimos a la calle a pedir nuestras reivindicaciones, nos responden con tiros, nos responden con expedientes, nos responden con toda la gama de asesinatos de la que escapaba la dictadura. Con motivo de la huelga de medicina, el Ministerio de Educación y Ciencia decreta la pérdida de curso de 4.000 estudiantes. En las otras facultades se producen huelgas y paros en solidaridad con medicina, así como numerosas manifestaciones. La policía carga brutalmente. Todos los estudiantes estamos en huelga. Todos los centros que están en la Universidad Complutense acuden masivamente a la concentración en frente de medicina. La policía carga, sin duda alguna, es la manifestación más combativa y más violenta que ha tenido a cabo el movimiento estudiantil. En las calles de Madrid se corta el tráfico y se dan los gritos de medicina popular, obreros y estudiantes y abajo la dictadura. La Ley General de Educación no acabó con la conflictividad estudiantil, más bien la multiplicó al calor también de lo sucedido en el Consejo de Guerra de Burgos de diciembre de 1970. Este fue el momento en que se tapió con ladrillo y con cemento la puerta de entrada de alguna facultad para evitar los encierros estudiantiles. It does take brave men and women to make any kind of civil protest in Spain. But the shock effect of the Basque uprising did rumble throughout the country. Under the eye of secret police, Spanish trade unionists and anti-government student organizations have demanded widespread civil reform and defied Spain's rigid security laws, which impose heavy penalties for unlawful congregations. As security police arrived, an echo cameraman risked imprisonment to snatch these pictures in a country where normal, peaceful opposition to the regime is not and will not be tolerated. Among those who did not run were a number of Basque separatists whose trial provoked worldwide reaction. Although death sentences were commuted, all received savage prison sentences. Spain's jails are still full. Official figures alone show that over 2,000 people were arrested in the first 6 months of 1971 and held without trial. This indeed is the Spain which the tourists do not see. Mi padre fue uno de los perdedores de la guerra. Supongo que no quería que sus hijos se involucrasen en una situación que él había vivido muy duramente, ¿no? Yo probablemente no sabes muy bien cuando empiezas qué repercusiones puede tener. En concreto, a mí me detuvo la policía cuando el Consejo de Guerra de Burgos y yo estaba no por militancia política, sino porque estaba en contra de la pena de muerte. Si los condenas a muerte, si los matas, ellos serán los 6 clavos de tu caja, los 6 clavos de tu vida, los últimos, si los matas. Ellos serán los 6 clavos.
Franco, acompañado por su esposa, el príncipe de España, miembros del gobierno y otras autoridades, correspondió una y otra vez a las incesantes aclamaciones del pueblo. Se calcula en unas 500.000 las personas allí concentradas para manifestar su adhesión al caudillo, al ejército y al movimiento, y expresar su repulsa al separatismo, al terrorismo y a la injerencia extranjera. El 14 de febrero, el ministro Villar Palasí va a las Cortes a informar de su gestión educativa. Ese día hay manifestaciones y huelgas en todo el país. Y he de destacar que hubo paros obreros en solidaridad con los estudiantes, porque la lucha de los estudiantes es también la lucha de los obreros, es la lucha por una educación para todos. Esta gente que querrá, que llaman de madrugada. En contra de la ley de educación, se declaran en huelga los alumnos de enseñanza media y profesional. Se producen numerosos comandos contra institutos y centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, al grito de Franco asesino. Porque le buscan a él, el hijo se despertaba. Todas las facultades se ponen inmediatamente en huelga. Las escuelas técnicas lo mismo. Hay profesores que se ponen en huelga. Los médicos se solidarizan con medicina. Hay un clamor popular a favor de la lucha de los estudiantes de medicina. Surgen manifestaciones constantemente por todo Madrid que gritan: más hospitales, menos policía. Medicina popular. A pesar de la presencia de fuertes contingentes de policía, los manifestantes paran de octavillas y vuelcan algunos coches de la policía. La policía practica registros, detenciones de madrugada y tortura brutalmente a algunos estudiantes. Hay muchísimos detenidos. Solamente en esta semana y solamente en Madrid ha habido 400 estudiantes detenidos. Yo, que estuve todo el segundo trimestre en la cárcel, soy expedientado académicamente. La represión era constante, por no hablar de cuando la policía entraba y ocupaba directamente los edificios universitarios o cuando las universidades se cerraban por artículo 33 y durante semanas allí no podías ir ni siquiera a clase. Tiros ni expedientes no nos moverán, ni tiros ni expedientes no nos moverán, igual que el pino junto a la ribera. No nos moverán. Tapiaron la facultad y organizamos clases paralelas. Y entonces compañeros de cursos superiores daban clases a los de cursos inferiores, ¿no? Y entonces utilizábamos colegios mayores, parroquias, todo lo que se podía, ¿no? Donde en historia nos quedábamos en la época visigoda, porque naturalmente los germanos eran un signo de admiración del franquismo, pues nosotros nos dedicábamos a buscar literatura, filosofía de lo más moderno, ¿no? Marxismo sobre todo, y luego hacíamos grandes debates entre nosotros. Cuando se dice, bueno, es que estos estudiantes lo que quieren es fiesta, que cierren las facultades. A ver, trabajamos muchísimo con una bibliografía que nos habían facilitado algunos profesores PNNs, la mayoría de ellos. Podíamos preparar unos contenidos muchísimo más actuales que lo que nos podían comentar los profesores caducos que ejercían de catedráticos en aquellos momentos. Eso de alguna forma nos ayudó a muchos de nosotros a adquirir un compromiso político para cambiar las cosas. Un poco lo que la frase de la Bordeta, que de alguna forma estamos empujando para intentar que la historia avanzara. La lucha se amplía y se convierte en una gran ofensiva contra la ley de educación. Los estudiantes, conscientes de que su lucha está ligada a la de los trabajadores, participan activamente en las jornadas del 1 de mayo. A los 2 días de incoarse los expedientes, en la Universidad de Madrid de nuevo vuelven a sonar los gritos de libertad, que culminan en un enfrentamiento violento contra la fuerza pública. Aparte de más de 20 disparos producidos por los policías armados, la Brigada Político-Social también comienza a disparar a la altura del pecho y de la cabeza. En estos momentos es cuando José Manuel Mediavilla Calleja cae herido y ese muerto va a ser trasladado a la prisión. Se paralizan totalmente las actividades académicas y se producen manifestaciones de protesta de una gran combatividad. Por otra parte, en las facultades se decide boicotear los exámenes finales, tanto por alumnos como por profesores. En la última asamblea celebrada en Medicina, se decide comenzar en huelga
el curso 72-73, a menos que se levanten los expedientes, la aprobación de los acuerdos de reforma del plan de estudios y se ponga en libertad a los estudiantes encarcelados. El enfrentamiento de universidad y régimen es ya total. O la universidad, en unión con todas las fuerzas obreras y progresistas del país, derroca al régimen fascista, o este acaba con ella. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros de 20 de julio de 1972 suponen la dispersión, la pérdida de la relativa autonomía de las llamadas universidades autónomas, la expulsión de 700 profesores, posiblemente de miles de alumnos, y la total militarización de la universidad. Julio Rodríguez fue ministro de Educación apenas 6 meses, hasta el asesinato de Carrero Blanco, pero tuvo tiempo suficiente para sacarse de la manga un nuevo y enloquecido decreto académico que provocaba que los cursos empezasen en enero. Lo que se pretendía era tener 6 meses de vacaciones para que los campus estuviesen tranquilos. Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Und dann am 20. Dezember 1973 sprengte ein Kommando der ETA den spanischen Regierungschef Carrero Blanco in seiner gepanzerten Limousine 4 Stockwerke hoch in die Luft. Die Strategie der ETA nach der Theorie von der Spirale der provozierten Gewalt hatte Erfolg. Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, Folterungen. Der Hass gegen die spanische Polizei wuchs. Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante misa no me pienso levantar. Creo que la presencia de las fuerzas del orden público ejercen una presión que nada favorece el normal desarrollo de las clases. Y las fuerzas del orden público están para evitar disturbios y su presencia es de un modo permanente. Eso es lo mismo que decir que la facultad está en disturbio permanente. La clandestinidad la estimábamos muchísimo, no solo por protegernos física y psicológicamente de la policía, sino también era la garantía de poder dar continuidad a nuestra acción. Urgentes, voces futuras, voces gritas. Tú vivías en un mundo estanco en el cual te relacionabas con 10 o con 12 personas, de las cuales no sabían muchas de ellas las actividades que tú realizabas cada día. Es decir, tú te podías tener una novia o una compañera, tú sabías que se iba a una reunión o bien de célula o bien de grupo, pero no sabías con quién, ¿no? Con que conspiran por los rincones. Si detenían a alguien, era fácil que no pudiera denunciar a ningún compañero, aunque le torturasen y tuviera ganas de decir ya para que le libras, pues esas normas de clandestinidad. En aquella época imaginaba que formaba parte de la última línea de resistencia que había en Europa al fascismo, es decir, que era el hermano de aquellos miembros de la resistencia francesa o del movimiento partisano italiano que habían estado luchando durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquellas tímidas peticiones serían entonces reclamaciones. Estaba pasando una situación muy complicada porque mi madre había muerto el 31 de agosto en un accidente de tráfico. Mi padre estaba ingresado, prácticamente medio deshecho. Cada día que me subían a declarar, el yeye, que era un miembro de la Brigada Político-Social indecente, que lo veo todos los días o casi todos los días por la calle todavía paseándose, pues me prometía ir a ver a mi padre si cantaba unos nombres que me pedían, además del Partido del Trabajo, que yo no tenía ni idea. Sé que habían detenido a otra gente ese mismo día.
A comienzos de 1975 cerró la Universidad de Valladolid con la consiguiente pérdida de matrícula de miles de estudiantes. A los pocos días clausuró también la Universidad de Salamanca. Y en general, en ese curso académico 74-75, las universidades funcionaron a medio gas. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde. Aunque la muerte del caudillo parecía inevitable, la noticia impresionó profundamente a todo el pueblo español, que no se resignaba a hacerse a la idea de que había desaparecido el hombre que durante casi 40 años había regido los destinos de la patria, dando a España el más largo periodo de paz, orden y progreso de su historia. La nit és llarga, la nit del treball tornen uns homes i al treball uns altres van. La nit és llarga, la nit. Muy bueno, a los pobres. Muy bueno. Tantes nits perdudes que no tornaran mai. La nit. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Estamos con él. Estamos con él, toda España entera. Que estamos con el rey, porque nuestro Franco no lo ha dejado. No lo ha dejado de y no lo ha preparado. España levantada. ¿Qué piensa del rey? Que va a ser muy bueno, ¿no? Una fiesta interesante hoy. Hombre, especialmente interesante, sí señor. Especialmente Tenemos un nuevo interesante. rey en España y estamos muy contentos todos. Nous avons un nouveau roi en Espagne, nous sommes tous très contents. Señores procuradores, os corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco hubiera deseado. Y estoy absolutamente convencido de que todos vosotros, que no ignoráis que los enemigos de España están alerta, sabréis de poner en este empeño toda mira personal que merece esa empresa común que llamamos España. El primer gobierno monárquico, formado tras la muerte de Franco, concede un indulto limitado, cuando la gran mayoría del país esperaba la amnistía. En estos momentos es básico el que la universidad, que tantos años lleva de lucha contra el franquismo, que tantos años lleva de lucha por las libertades políticas y por las libertades dentro de sus respectivos centros, se sume a esta convocatoria pro amnistía, que es un primer paso en la lucha hacia las libertades políticas dentro del país. La lucha del movimiento estudiantil es la lucha de todas las juntas y claustros de facultad. Es la lucha por la supervivencia de la universidad ahogada bajo las leyes franquistas. Actuar, debemos salir a la calle, los estudiantes debemos unirnos a los movimientos populares, al movimiento obrero que en este momento está en lucha por la amnistía. En aquella sopa de siglas de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones que tenían ideas bastante distintas, la lucha por la amnistía actuó como un pegamento social. Favoreció la implicación de mucha más gente en la movilización. También fue importante la amnistía porque ayudó a estirar en el tiempo la tensión movilizadora. La amnistía y las libertades no se piden solamente en actos públicos. Se exigen también en las calles de la ciudad, de forma masiva y pacífica. Pero la policía las reprime brutalmente. Las reivindicaciones de la Asamblea de Cataluña eran libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Y la amnistía en concreto era lo que más enganche tenía entre toda la población. Ara que som junts, diré el que tu i jo sabem i que sovint Vivimos los consejos de Burgos, el asesinato de Enrique Ruano, Puig-Santís, vivimos una serie de momentos históricos en las universidades que estaban exigiéndonos que diéramos pasos adelante. Eso conllevó a detenciones y evidentemente lo que se pedía es la amnistía para que pudieran salir. La amnistía era el hecho que iba a probar que efectivamente se habían conquistado un marco de libertades suficiente. Era una condición necesaria e imprescindible para entender que estábamos en un régimen de libertades.
Diguem-ne, nosaltres no som d'eixe món. Teníamos un sentimiento contradictorio. Amnistiar a los torturadores era una barbaridad. Y por otra parte, respondía a una correlación de debilidades, ¿no? Es lo que había, y avanzar requería la amnistía, ¿no? Hem vist tancats a la presó, a més, plens de raó. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. La cuestión de la amnistía es una cuestión clave de la política de reconciliación nacional. Es dar por cerrada la guerra civil y llevaba a explorar todos los espacios de libertad que se pudiera. Los sindicatos democráticos, comisiones obreras y más adelante la lucha en los barrios. Hombre, para nosotros era un elemento central porque veíamos que la gente entraba en la cárcel con demasiada facilidad. También supuso el incorporar a un movimiento ciudadano dentro de lo que nosotros interpretábamos como el movimiento estudiantil. Ya no era solamente la reivindicación de un estatuto de autonomía universitario, la reforma de la ley Palasí, entrábamos en otro campo. Yo creo que el movimiento estudiantil lo hizo muy bien. En lugar de intentar apropiarse, fue coautor de aquella movilización que se hizo, ¿no? El movimiento obrero y el movimiento estudiantil, junto con el movimiento también vecinal en los barrios, que estaban interrelacionados. Incluso había compañeros que dejaron la universidad para entrar en fábricas y participar desde ahí a potenciar el movimiento obrero. Todas formas de presión cívica, todas formas de movilización constituyen una necesidad vital. El conseguir la amnistía es una necesidad de todo el país, pero además hay que ser conscientes de que esta libertad de los presos y retorno de los emigrados no es el resultado de una donación, es el resultado de una conquista. Yo creo que ninguno de nosotros puede empezar a hablar en la Universidad de Madrid sin agradecer ante todos los estudiantes, todos los esfuerzos, todas las luchas que han llevado a cabo por nuestra libertad. Estoy convencido de que el diálogo de representantes del movimiento obrero y del movimiento estudiantil es fundamental porque son dos movimientos poderosos que en una lucha común de muchos años están contribuyendo a traer la libertad a nuestro país. En el transcurso de este acto, los estudiantes de la Universidad de Madrid recogen dinero para ayuda de los obreros en huelga. La policía trató especialmente mal a los estudiantes porque consideraban que los trabajadores, al fin y al cabo, eran padres de familia, tenían intereses económicos que defender, pero los estudiantes eran señoritos que no tenían razones para protestar. En aquel momento las organizaciones de oposición ponían mucho el acento en la clase obrera y sin duda alguna las movilizaciones obreras tienen una capacidad de impactar sobre la propia economía nacional y sobre la realidad socioeconómica del país. Pero el movimiento estudiantil es gente joven que tiene ilusiones y que tiene menos que perder que un padre de familia que trabaja en una fábrica. Estábamos educados para la aventura. Queríamos hacer algo extraordinario. No nos conformábamos con estar allí viendo las películas cortadas, viendo cómo se secuestraban los discos, viendo aquella miseria. La gente de 18 años, 19, de 20, estábamos dispuestos a luchar y estábamos dispuestos a asumir el sacrificio que aquello comportaba. Ya está el trigal maduro para la siega, ya tenemos las hoces en la vereda, se acabaron los tiempos de dictadura y ya estamos dispuestos a la ruptura. No solamente nos movíamos en la universidad. A mí me tocaba ir a tirar panfletos para apoyar una huelga, ir a un piquete para apoyar a determinadas personas que no podían hacer el piquete porque los conocían los empresarios y los podían despedir, y vamos otras personas a hacer piquetes. Por eso creo que la labor que se hizo en aquellos momentos de concienciación de los compañeros fue importante, porque se dieron saltos cuantitativos importantes para precisamente concienciar a la gente, y eso de alguna forma hacía que el movimiento estudiantil tuviera un protagonismo importante.
a partir de la muerte de Franco, íbamos empujados por el viento de la historia, hacíamos huelgas, llamábamos constantemente a la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, de los vecinos de los barrios, por la libertad. No hablábamos entonces de estado de bienestar, pero en realidad nos estábamos refiriendo a eso. Y ahí fuimos dejando un buen reguero de sangre por el camino. Lo que pasó en Vitoria. Tú te dabas cuenta que podías paralizar una ciudad mediante una huelga general. Pero ¿qué pasaba cuando la policía empezaba a disparar con las metralletas? Es evidente que a este impulso hacia la democracia del pueblo español, que lo manifiesta de la manera como el pueblo conquista las libertades, que es ejerciéndolas en los hechos, el gobierno llamado reformista responde con los mismos métodos represivos que ha respondido siempre el poder en nuestro país. Los acontecimientos de Tarragona, de Elda, es una demostración de que la política reformista está cogida en contradicciones que no puede resolver. Esas contradicciones generan la violencia, ya que por una parte no tienen más remedio que realizar cierto tipo de tolerancia para ganar credibilidad ante la opinión pública europea de que efectivamente se está realizando una evolución, y cuando el pueblo español toman esta tolerancia y elevan su techo en las movilizaciones, entonces el régimen las reprime tan violentamente como en la época de Franco. La transición no fue ni un camino de rosas, ni fue una cosa planificada por unas cuantas mentes poderosas. Fue un proceso de cambio, de transformación que afectó a todos y que costó mucho. Para que al final hubiese esa Constitución del 78, hubo que pelear. No fue un regalo. Ni el rey, ni Torcuato Fernández Miranda, ni siquiera Adolfo Suárez tenían en la cabeza, a comienzos del 76, lo que iba a terminar pasando en el 78. A ellos también les empujaban los acontecimientos, les empujábamos nosotros, con una correlación de fuerzas en la cual la dictadura y su continuidad disponían de una fuerza de represión y de presión que eran muy superiores a la capacidad de movilización que tenía el antifranquismo. Y por lo tanto no se podía hacer otra cosa que ir forzando el proceso de ruptura pactada o de reforma empujada, llamémosle como queramos, que fue el que finalmente funcionó. También hay que tener en cuenta que había un contexto internacional que, por cierto, no es el de ahora mismo, porque si el contexto hubiese sido este de ahora, a lo mejor las cosas no hubiesen sido como fueron. Sabéis que mientras el rey me honre con su confianza y aprecio, no desmayaré en servirle y serviros con inquebrantable lealtad y total entrega, porque así sirvo a mi patria. Cuando muere Franco, está de presidente del gobierno Carlos Arias Navarro. Y en el primer gobierno de la monarquía sigue siendo Carlos Arias Navarro. Sin esa presión popular en la calle, difícilmente se hubiese producido la destitución de Arias, que es fundamental para abrir el proceso de democratización en España. Sin esa presión popular, seguramente la oposición democrática, que llevaba 40 años de recriminaciones mutuas, de divisiones, no se hubiese agrupado para negociar con Adolfo Suárez algunos términos de la transición. Sin esa presión popular, las Cortes franquistas no se hubiesen planteado la futura aprobación de una ley para la reforma política, porque los avances fundamentales llegaron con Adolfo Suárez. Con Suárez llegó la amnistía, llegó la legalización de los partidos políticos, la convocatoria de elecciones, la desaparición de la censura previa, pero toda esa legalidad hubo que forzarla anteriormente. ¡Viva Franco y abajo los traidores! ¡Sí, señor! ¡Así Pero quedan los nostálgicos del franquismo, los que durante décadas han gozado de un poder casi omnímodo. Su peso sociológico es casi nulo. Un 2% de votos en el referéndum reformista. Pero cuentan con la fuerza que les conceden sus conexiones con las grandes finanzas, los cuerpos represivos y el fascismo internacional, así como la desesperación al ver cómo están a punto de perder sus inmensos privilegios. En un Madrid que se desbordaba reclamando la amnistía total y las libertades, el búnker fascista, con el concurso de la Internacional Negra, se lanza una terrible campaña de asesinatos e intimidación.
Apenas se había secado la sangre de Arturo Ruiz García cuando al día siguiente derramaba también la suya María Luz Nájera, estudiante de 20 años, que fallecía a consecuencia de la fractura de cráneo causada por un bote de humo, según la versión oficial, o por golpes asestados con un arma u otro objeto contundente, según otras versiones. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Que Arias Navarro desapareciese de escena te daba una idea de que Adolfo Suárez iba a estar en mejores condiciones de empujar un proceso de transición, digamos, reformista, que el búnker se estaba quedando en minoría. La transición a veces es presentada como si hubiese sido perfectamente organizada por Torcuato Fernández Miranda, por el rey y por Adolfo Suárez, y hasta por Santiago Carrillo, con Felipe González y los socialdemócratas alemanes haciendo, digamos, el acompañamiento. La transición fue unos años intensos, apasionantes, a veces terroríficos, a veces esperanzadores, en los cuales muchos miles, cientos de miles, estuvimos luchando y estuvimos jugándonos el tipo. El gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido, sino que se constituirá en gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos. La meta última es muy concreta: que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Si debiera señalar una aspiración en este momento, creo que podría reducirla a una forma ya clásica: gobernar con el consentimiento de los gobernados. Tengamos confianza en nosotros mismos, sin miedo al futuro. A veces dice, hombre, la universidad, vivían en su isla de libertades, una isla de libertad donde uno se jugaba muchísimas cosas. Hubo muchos estudiantes muertos por la represión durante todos estos años que estoy comentando, hasta el año 75, bueno, y después también. La detención y el paso por comisaría es un verdadero trauma, que algunos lo han superado. Hay otros con los cuales no se puede hablar nada de la época. Rechazan vitalmente, ¿no? Nunca pensé que me estaba jugando la vida. Me estaba jugando los golpes, las torturas, en fin. Un mes después todavía tenía marcas en el cuerpo de los hematomas y de las... esas, ¿no? Nuestro ardor revolucionario nos hacía soportar esa perspectiva de que podíamos ser vulnerables física o psicológicamente en comisaría o en prisión. Yo entré como un neófito en la universidad, en el terreno de la política, y todavía no he salido de ella. Sinceramente, nunca me planteé el echar marcha atrás. No sé si por inconsciencia. Hay un aspecto para mí muy importante en la universidad, que fue la solidaridad que había entre los grupos. Estábamos luchando por un mundo nuevo. Luego, pues llegó a lo que llegó. Teníamos una idea común, no tenías intereses particulares, que serían los de un partido. Fue una escuela de vida aquello. Estoy muy agradecida a esa experiencia vital, que no siempre fue satisfactoria. Ya no digo solo por lo que da la dictadura, no siempre fue satisfactoria, incluso por la propia militancia, que también tenía su aquel. Que el primer curso saqué todos sobresalientes y matrículas, el segundo ya notables y tal, porque ya iba empezando con la lucha política, tercero ya me quedaron asignaturas para septiembre y en cuarto suspendí todas en junio y en septiembre. Queremos que de una vez se escuche a la mayoría. Queremos que de una vez se escuche a la mayoría. La verdad de nuestra vida, solo el pueblo la decide. Y si alguno no se rinde ante esta gran evidencia, que se marche cuanto antes, que ya no queda paciencia. Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas llanura,
Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar,